darnos y mejor calidad de vida. Por supuesto, los estilos de vida, una buena dieta, hacer ejercicio, activarse físicamente, ¿no? Bueno, pues gracias por esta oportunidad. Vamos a platicar con la doctora Ailín Jael Palacios Fonseca. Ella nos va a platicar sobre temas importantes de lo que está ocurriendo con este tema del panecito tan delicioso. Ella es profesora investigadora de la licenciatura en nutrición en la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Colima, y ella nos va a compartir información. Obviamente que también nos surge la pregunta sobre los estilos. Pues aquí tenemos, no sé si la buena o mala costumbre de tener un desayuno completo. El desayuno completo es meterle proteína, ¿no? Los huevos revueltitos con la porción de frijolitos y algo de jitomatito, un cafecito y para final y cerrar un pan dulce también, ¿no? ¿Qué tan beneficioso, qué tan perjudicial puede ser comer pan todos los días, un pan dulce o pan de caja? Pues vamos a empezar. Primero agradecer la invitación. Siempre es rico hablar de estos temas que pueden ser un poquito controversiales. Claro. Entonces, el comer pan realmente no es algo tan malo. ¿En qué va a radicar? No es lo mismo que yo consuma un bolillo a que yo consuma el pan de dulce. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente va a tener pues estos nutrimentos críticos como el azúcar, Sí, la grasita, entonces que es la que nos preocupa sobre todo después de los 40 años. Claro. Y algunos dicen que ya a los 30 años, porque ya tenemos un buen indicador de prediabetes, que a los 40 años ya son diabéticos bien diagnosticados, entonces tenemos que cuidarlos mucho. Pero yo me iría a plantearnos un poquito hacia atrás. ¿Cómo andábamos en indicadores de diabetes hace 100 años? Si nosotros vemos, por ejemplo, en Europa siguen con ese patrón de alimentación que está la dieta mediterránea, donde el pan está insertado y donde se forma consume parte pan todos los días. Entonces, si nosotros vemos esta parte, digamos, un poquito desde lejos, porque pues obviamente no estamos en Europa, claro, pero tenemos aquí nuestro bolillo. Pasa el bolillo en la mañana, pasa el bolillo en la tarde, tarde-noche, y creo que si nosotros consumiéramos un poquito, digamos, el bolillo, no hay tanto problema, porque nos ayuda a masticar. Entonces, masticamos el bolillo y necesitamos 2, 3, 4. Mientras que si yo me como un pan de dulce, sí, usualmente en un solo bocado ya está dentro. Sí. Entonces, y lleva mucho azúcar. Así es. Entonces, pan de dulce esporádico, bolillo, vamos a decirlo así, como más frecuente. O sea, lo puedo consumir todos los días sin problema. Que esta parte de combinación que mencionó, los huevitos, que es la carga de proteína, es muy importante porque no solamente es consumir el alimento puros hidratos, sino que vámonos un poquito más a la combinación de proteína y grasas. Así es. Ahora, esta parte, digo, a veces decía usted que es controversia porque satanizamos mucho el tema de las harinas, ahorita que están con el tema de las harinas, pero es importante saber qué aportación, y ahorita nos acaba usted de separar dos en imagen, nos queda muy claro. Un pan dulce se caracteriza por el uso de más grasa, los azúcares, ¿no? Y el pan blanco, digamos, el bolillo, es diferente, que el proceso de triturarlo en la boca, pues es diferente, ¿no? Una galletita que tiene un alto contenido de azúcar a una masticar, completamente es diferente, ¿no? Sí. Otra cosa que también sí me gustaría mencionar, cuando yo quito un alimento, porque ahorita está muy de moda, el gluten. Entonces es que como que soy intolerante al gluten. Y yo le digo, ¿comías pan antes? Sí, entonces no es por ahí. No es por el gluten. ¿Tendrás sensibilidad? Sí, porque ya después de cierta edad, pues empezamos a tener como ciertas complicaciones, entre ellos la sensibilidad precisamente al gluten, que sería diferente a la intolerancia. Y aquí, por ejemplo, empiezo a quitar el pan. El pan es lo que le da esa textura, vamos a decir como suavecita, pachoncita, que yo la apachurro. Ese es el gluten, que es una proteína. Y cuando yo la quito,
pues me voy por otro, que digamos, otro cereal, que es el que va a suplir al trigo principalmente. Entonces me voy por el arroz. Y los estudios me dicen que si yo consumo mayor cantidad de arroz, voy a tener mayor cantidad de metales pesados. Entonces no es nada más el cambio, porque también trae sus cosas negativas. Entonces si consumimos de manera variada, pues vamos a tener pues una mejor salud, porque va a estar como equilibrado todo. Pero cuando empezamos a satanizar ciertos alimentos, pues obviamente esos alimentos los voy a quitar, pero voy a tener que cubrirlos con otra cosa. Así es. Y luego algo que nos brinca mucho y que sí me gustaría mencionarlo, actualmente hay otro detallito aparte del gluten, que vendría siendo la acrilamida. Esta acrilamida se forma en los panes a partir de temperaturas de 180, 200 grados. Brinca como un proceso de cocción. Dentro del proceso. Entonces, cuando yo hago mis hot cakes, por ejemplo, en casa, ese color cafecito que vemos ahí, que para nosotros es bonito, rico y todo, pues si lo consumo esporádicamente no pasa nada. Pero si es algo muy constante, es cotidiano. Entonces se ha encontrado pues esa asociación con cáncer. Entonces las papas, por ejemplo, que igual me salgo un poquito del tema, pero vemos las papas que están frías, las vuelvo a meter y van tomando un color como más oscuro. Ahí está la acrilamida. Acaba de dar usted en el traste. Hay una parte que le llaman, algunos que le llaman, aquí en Colima, ya nos comentó de dónde es originaria la doctora, aquí en Colima le llaman el veneno, y es cuando le raspan a la plancha, ¿no? De todo el proceso que queda ahí, por ejemplo, tortilla, queso, esto y lo otro, la cebolla. Y entonces queda una costrita así medio... Ese colorcito, cafecito, y luego oscuro, que se va haciendo acrilamida. Y eso está asociado... Es una combinación entre los hidratos y la proteína, pero con una temperatura muy elevada. Entonces ya arriba de 180, 200, pues obviamente se empieza a formar. Claro. Y yo soy de la idea que si lo consumimos poquito, no pasa nada. Pero si es algo constante, entonces, por ejemplo, muchas personas dicen, no, pues es que ya quité el pan. Y entonces empiezo a hacer ahora mi hot cakes de arroz. Y entonces, por un lado, los metales. Y por el otro lado, la acrilamida. Entonces, pues no es un cambio tan saludable. Entonces, sí tenemos que ser un poquito, a lo mejor, más equilibrados en las decisiones que tomamos, porque luego somos muy, muy tajantes. Vi ahorita con eso que está saliendo en internet, de repente pasan, y uno ve cuando está en dieta, curiosamente empiezan a aparecer el algoritmo, te empiezan a aparecer muchas cosas. Y otro día estaba viendo que hacen pan del brócoli. O sea, trituran el brócoli, le ponen un huevo, le ponen algo de harina, y luego ya se puede hacer un panquecito, se puede hacer un panecito. O sea, hay formas nuevas de descubrirlo, ¿no? Sí, y lo cual me parece muy adecuado. Sin embargo, yo creo que los alimentos tradicionales son parte de nuestra cultura y es algo que no debemos de cambiar. Entonces, yo soy fiel creyente de que hace 100 años sabíamos de dónde venía el pan. Claro. Que Chuchito, el de la esquina, era el que elaboraba el pan. ¿Qué era lo que usaba? Entonces, usaba la mantequilla, o usa actualmente, que es para bajar costos, la manteca vegetal. Y entonces, obviamente, ese cambio de las grasas trans entre la grasa saturada, pues es bien complicado, porque pues obviamente va a haber más daños a la salud si es grasa trans. Ahora, y ahorita con la imagen que me dio de la dieta mediterránea, o sea, unos dicen, pues es que comen pan todos los días, sí, pero fíjense, es interesante, hay panecitos a los que les pasan un poquito de aceite de oliva, ¿no? El aceite cambia. O sea, hay un proceso diferente, ¿no? Y entonces, o el aceite de oliva en las ensaladas. No, y por ejemplo, llega uno y pide su lonche allá en España y te dan tu panecito. El pan es el bolillo que nosotros conocemos, bien doradito. Y no quemadito, doradito. Entonces, sí, diferente. Sin cambiarle el color a cafecito oscuro. Y nos ponen el aceite, que cambia. A nosotros nos encanta la mantequilla, puede ser la mantequilla, que no sea margarina. Y luego nos ponen jitomate molido.
Entonces ya estoy metiéndole verdurita y Claro. aceite de buena calidad, mientras que acá, por ejemplo, agarramos y ponemos nuestra margarina y luego la mermelada. Y le ponemos a la... Entonces, ese cambio, pues obviamente entre la dieta mediterránea y nuestra dieta ya más industrializada, es la que nos está afectando. Entonces, sí, es importante, doctora, no satanizar los productos, Sí. no excederse con los productos. Digo, no es malo de repente comerse un pedacito de pan dulce. Y por ejemplo, algo que sí quiero mencionar y no irme sin mencionarlo, es no tratar de consumir alimentos empacados. El otro día estaba viendo, yo mencionaba el pan de Comala. Yo cuando viene alguien de fuera siempre lo llevo A presumir. allá. Y entonces, vi que en cierta cadena tenía ya el pan de Comala en bolsitas. La verdad es que eso me brinca un poquito porque la idea es que nosotros regresemos a lo tradicional. Sí, le quita o sea, la presentación, digamos, dicen la presentación en aquel dura más días, y entonces quiere decir que lleva Algo. una sustancia que puede decir que para que dure más tiempo, ¿no? Entonces, quitarnos esa parte. Si yo compro un pan, yo les digo muy fácil, yo quiero comprar un pan saludable. Me voy a un centro naturista, agarro un pan de centeno que sí tiene gluten, pero realmente la población es el 1% el que tiene problema con el gluten. Okay. Entonces, ese pan, 2 días, lo trato de cortar, es una piedra. ¿Por qué? Porque los ingredientes son naturales. Pero si yo compro pan de centeno de una marca comercial, vamos a decir X o Y, puede pasar un mes y el pan está suavecito. Y yo veo los ingredientes, obviamente, de ese pan que yo compré y me aparecen, pues, más de 20 ingredientes. Todos los aditivos, ¿no? Y colorante, ese colorante café, que es para que sea fibra, que es también asociado a cáncer. Entonces, vámonos por lo natural. ¿Sí va a durar menos tiempo? Claro. Pero es más rico. A lo mejor lo único que sale es que hay que salir a caminar a comprar el pan, regresamos, o sea, y activamos ahí, nos activamos físicamente, que es otra de las cosas. O contando nuestros pasos. El estilo de vida fundamentalmente es que todas las calorías que vamos a consumir en las 3 partes del día, tenemos que activarnos físicamente para poder disminuir y compensar, digamos, lo que uno consume. Sí, ¿no? Si nosotros hacemos la analogía del bolillo, por ejemplo, dice, bueno, 2 a 3 tortillas, un bolillo. Entonces, pues bueno, si ya me comí mi bolillo, pues ya la tortilla, pues la vamos eliminando. Claro. Ese día, pues. Pero sí soy de la idea que no todo es eliminar, sino que sería aquí controlar. Algo muy esporádico, si se me antoja un pan de dulce, pues bueno, a lo mejor una vez a la semana. 2 semanas. Sí, pero no diario. Mes, pero no que sea algo en la mañana y en la noche. Sí. Y el bolillo sería lo más adecuado. Que además hay que decirlo que es un producto que es al día. Ajá. Hay lugares en donde los están haciendo al día y es un buen pan. Hay ya quienes se han dedicado a dar un paso adelante, que es hacer panes con masa madre, ¿no? Que realmente, por ejemplo, la masa madre, ahí, por ejemplo, el saborcito, ese sería rico. Y se acuerda que le dije del gluten. Así es. Que el gluten obviamente va a estar más esponjoso, que es lo que le da la función al gluten. Pero la masa madre lo que le da es como ese sabor, esa parte tradicional. Pero no hay que olvidarnos, al final del día tiene hidratos de carbono y mi índice glucémico va a subir. No importa que tenga. Aunque sea masa madre. Así es. Ok. O sea, algunos empezaron a ponerlo, es que tiene masa madre y lo veían como más saludable. Más saludable. No, es un producto tradicional que le da ese sabor de antaño y al final del día tiene hidratos y no le va a cambiar la cantidad de hidratos. Y si yo consumo muchos hidratos, obviamente vamos a tener problemas de glucosa en sangre. Que si yo esto lo combino con proteína, con grasa de buena calidad, pues va a cambiar porque la glucosa no me va a llegar directamente de golpe, sino que va a tardar, bueno, haciendo más o menos cálculos, pudiera durarme, por ejemplo, 2 horas. Muy sencillo, yo como y si tengo hambre a los 15 minutos quiere decir que consumí
puros hidratos de carbono simple. La glucosa llegó rapidísimo. Se subió el tope, el pico. El índice glucémico. Pero si yo, por ejemplo, consumo, que eso sería un dulcecito, por ejemplo, y si yo consumo un buen almuerzo, vamos a llamarle así, porque lleva proteína, pues a las 2 horas yo no tengo hambre, porque se combinó. Se siente satisfecho, así es. Sí, y es más completo la parte, ¿no? Y esa es la parte donde nosotros tenemos que empezar a combinar. Entonces tenemos esta estrategia de nuestro plato que yo les digo, bueno, va el cereal, o sea, ahí va el pan, el bolillo, que no se tendría que quitar relativamente, pero sí, bueno, si ya al bolillo, pues ya quito la tortilla, va la parte de proteína y pues sin olvidarnos de las frutas y las verduras que también son parte, porque traen la fibra, vitaminas, minerales, que sería importante. Sí, lo más natural, alimentos más naturales, más tradicionales, menos empacados. Esa sería la propuesta. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por esta visita. Gracias a la doctora Aylin Jael Palacios, precisamente esta mañana. Ella es profesora investigadora de la licenciatura en nutrición, la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Colima. Muchísimas gracias. Qué gusto. Pues conocerle. Y ya nos dejó aquí una encomienda para ir a Guanajuato a consumir algo interesantísimo. Gracias, doctora. Muy buenos días. Ha sido una pausa. Recuerde que las buenas noticias también son noticias. Regresamos.